Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Entrevistos, un espacio de conversación con temas de interés para la comunidad. Esta mañana estamos con la doctora Patricia Mella. Ella es pediatra nefróloga infantil del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena de Temuco, con quien vamos a hablar sobre infección urinaria en niños. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, bien, gracias. Muchas gracias por estar acá junto a nosotros. Hablemos sobre qué es la infección urinaria, como para empezar a entender. A ver, la infección urinaria es la proliferación de gérmenes en la orina y esto puede ser a nivel tanto de la vejiga, digamos, o que incluso puede llegar hasta los riñones de los pacientes. Ya cuando llega a los riñones se complica un poco más, ¿no? Claro, hablamos de cistitis o infección urinaria baja cuando es solo vejiga y hablamos de pielonefritis o infección urinaria alta cuando llega a los riñones y que sería como el equivalente a una neumonía, por ejemplo, en los pulmones. Doctora, ¿es común la presencia de infección urinaria durante la infancia, durante la época de crianza? Es muy frecuente, alrededor de un 7-8% de los niños presentan infección urinaria en la edad infantil, digamos. Eh, ¿Cómo se producen estas infecciones urinarias? Habitualmente nosotros tenemos en la orina, digamos, tenemos la presencia de cierta cantidad de gérmenes, muy pocos, pero cuando nosotros damos tiempo a que estos gérmenes se empiecen a multiplicar y a reproducir, digamos, dentro de nuestra vejiga y estos empiezan a invadir las paredes vesicales y ascienden a través del tracto urinario, pueden llegar, digamos, a comprometer los riñones. ¿Existe algún tipo de síntoma a los cuales nosotros podemos estar pendientes con los niños? Porque estamos hablando de niños de 1 año, 2 años. ¿Desde qué edades se puede presentar? A ver, en los niños es bien difícil el diagnóstico en relación a la presencia de síntomas, exceptuando a los un poco más grandes, digamos, ya de los 4 años en que pueden referir síntomas como dolor al orinar, Ya. o se puede pesquisar una orina que es más turbia o de mal olor. Puede haber incluso sangrado en la orina, y eso referido a la cistitis habitualmente, pero eso lo pueden dar los niños un poco más grandes. Y después ya cuando hablamos de infección alta, en los niños más grandes igual también podemos tener síntomas como la fiebre principalmente, puede haber dolor a nivel de las fosas lumbares, en la espalda, ¿cierto? O en general también, digamos, compromisos más graves, digamos, un niño que se ve comprometido en su estado general, decaído y todo. En los más pequeñitos eso se hace mucho más difícil aún porque no pueden referir síntomas. Entonces muchas veces, sobre todo los bebés menores de 3 meses, nosotros tenemos un niño que puede estar muy decaído, que no sabemos qué pasa, que no reacciona, no se alimenta, o al revés, digamos, un bebé que está muy irritable, un llanto inconsolable y que la mamá no sabe explicar, o simplemente, digamos, ya entre más o menos los 3 meses y hasta los 2 años, fiebre sin origen, una fiebre sin foco que llamamos nosotros, que en el fondo el niño no está resfriado, no tiene otro síntoma que explique por qué tiene fiebre alta. Ya. Eso sería como algo a lo que deberíamos estar pendientes, ¿o no? Exacto. Usted nos decía que, claro, la orina tiene carga bacterial y eso es lo que produce en parte la infección. Pero también hay alguna acción que lo haga, por ejemplo, un mal limpiado o un mal lavado en caso de un cambio de pañales, o tal vez el estar mucho tiempo sin orinar. En general, las infecciones urinarias, lo primero, digamos, para saber es que los gérmenes que provocan la infección urinaria son gérmenes de uno mismo, digamos, Ya, son gérmenes que están en nuestro tracto digestivo habitualmente, o sea, por lo tanto, son gérmenes que ingresan a la vía urinaria por el arrastre habitualmente, o sea, desde la zona perianal, ¿cierto?, hacia la zona genital. Entonces, se favorece en los niños que, por ejemplo, después de defecar se contaminan con deposiciones, ya sea porque o el pañal quedó mucho tiempo con la deposición o porque el niño se hizo una mala limpieza cuando fue al baño a defecar. ya. ¿Ya? Y los gérmenes de esta manera entran están en contacto, sobre todo las niñitas, ¿cierto? Por la distancia de ambos orificios, entran hacia la vía urinaria y si más encima, digamos, el niño más grande sobre todo, retiene mucho la orina, no va frecuentemente al baño, le da tiempo a que estos gérmenes que se metieron de alguna manera dentro de su tracto urinario empiecen a multiplicarse y finalmente invadan e infecten.
¿Es más común la infección urinaria en niños o en niñas? Depende En un poco algunos? de la edad. En el menor de 1 año y sobre todo menor de 3 meses es más frecuente en varoncitos. Y esto está relacionado muchas veces con malformaciones principalmente. ¿Desde qué meses me dijo? De como de los menos de 1 año, digamos, es más Ya, frecuente en hombres. Después en preescolares y escolares es un poquitito más frecuente en mujeres, pero todavía se presenta bastante en hombres. Y después ya en edad preescolar, estamos hablando después de los 4 o 5 años, la verdad es que empieza a predominar en las mujeres, pero hoy en día estamos viendo que igual los niños están teniendo un poco más infecciones urinarias que lo que se pensaba antes, que la proporción era cerca de 8-9 a 1, más o menos. ya. ¿Cómo se realiza el diagnóstico en el caso de encontrarse una infección? Entonces, cuando uno tiene la sospecha clínica, ¿cierto? Por los síntomas que comentábamos, por esta fiebre sin foco, lo primero es, en el fondo, consultar para realizar un examen de orina. Ya, El examen de orina consta de 2 partes. La primera parte, que puede ser la orina completa con sedimento urinario, y la segunda parte, que es el urocultivo, que es el que se procesa, se siembra, digamos, y a las 48 horas tenemos un informe. La primera parte, que es el sedimento de orina, nos sugiere infección. ¿Ya? Nos sugiere por ciertas alteraciones que traducen inflamación de la zona vesical, digamos, principalmente. Y el segundo, que es el urocultivo, ya es el que confirma la presencia de bacterias, con el recuento de bacterias necesarias y habitualmente también con un antibiograma en donde te detalla qué antibióticos en el fondo pueden matar a ese germen. ya. Entonces se hace con el examen de orina y especialmente con el urocultivo que confirma la presencia de bacterias. Teniendo entonces estos síntomas, sí o sí hay que acudir a un médico, Sí ¿no? o sí. Sí. Ya, Con los síntomas hay que acudir porque hay que hacer un examen de orina. Hay muchas, o sea, varias enfermedades en realidad o varias otras condiciones que pueden dar síntomas similares a esto de que nosotros hablamos de disuria, que es el dolor para hacer pipí, que se pueden confundir. En las niñitas, especialmente las vulvovaginitis, que son lo más frecuente, que en el fondo es la inflamación local de la zona genital, que también puede dar dolor al orinar. Y hay otras condiciones que ya son más raras, digamos. Pero es como lo más frecuente que es lo que hay que hacer la diferencia, el diagnóstico diferencial. ¿Pasa algo si o transcurre mucho tiempo sin un tratamiento? La infección urinaria habitualmente no se resuelve sola, por lo tanto Ya, requiere un tratamiento antibiótico. Y mientras más yo me demore en iniciar el tratamiento, el riesgo de que esta, al inicio, cierto, cistitis o infección urinaria baja, termine siendo una pielonefritis mayor. O sea, mientras más me demoro en tratar, más riesgo de que esto vuelva una claro. pielonefritis y obviamente cada pielonefritis tiene riesgo de dejar cicatrices renales. Ah, ya. ¿Pasa algo también si es que el niño o el niño o niña tiene una infección urinaria? ¿Luego es más propenso a sufrirla nuevamente? ¿O una vez que ya se, se cura o se trata de forma adecuada, ya no ocurre esto? Siempre se dice que los primeros 6 meses después de una infección es un periodo como mayor riesgo de recidiva, de recurrencia de la infección. Claro, Pero debemos considerar que el niño que hizo una infección urinaria la hizo por alguna razón específica. ya, Entonces, todo niño que hace infección urinaria se debe hacer un estudio al principio básico y depende de lo que vaya saliendo, uno va escalando en el estudio. Pero en el fondo, si el niño tiene una condición que predisponga a infección urinaria, ya sea por una malformación o algún otro defecto anatómico, digamos, o por malos hábitos miccionales, por ejemplo, mientras esté la condición siempre va a estar el riesgo de una nueva infección. ya, correcto. ¿Hay, ¿Hay algo de mito o es cierto el hecho de que si las niñas se quedan con el traje de baño mojado pueden generar también una infección urinaria? A ver, no es el traje de baño mojado especialmente, es el Ya. hecho de estar en el agua más allá de media hora, Ah, ¿ya? ya, ya, ya. ¿Y Sobre todo en las niñitas, ya, la vagina es hueca, corre para niños y niñas o solo para niños? o O sea, sea, solo para... para ambos, Ya, porque debemos considerar que donde se bañan, ya sea piscina, tinas, lago, mar, el agua va a estar contaminada con gérmenes coliformes, que son los gérmenes que, cierto, contaminan las deposiciones. claro. Y si yo estoy expuesta por más allá de media hora a estos gérmenes, estoy permitiendo que los gérmenes se asciendan o se metan desde fuera hacia mi vía urinaria. Y la idea es que a la media hora yo debería salir del agua, ir a orinar y de esta manera arrastrar todo lo que pudiera haber entrado y eliminarlo. Ya, Entonces la idea es que si el niño se mete a la piscina o se mete al agua,
esté en el agua, pero no esos baños de 6 horas, digamos, que habitualmente toman los niños, ¿cierto? Sino que a la media hora salga, orine y después volver a meterse. Ese es un dato muy importante, doctora. Yo no sé si toda la gente lo sabrá, porque por lo general en las casas siempre hay una piscina, o cuando se va un fin de semana a algún lado y hay una piscina, los niños están mucho rato en el agua y los papás están tranquilos también si es que la piscina tiene un nivel de agua acorde a su edad. En la casa, igual Claro. siempre va a estar contaminada el agua. Totalmente. Y las piscinas que tienen cloro entonces también Igual. no se salvan de esto. Entonces, si tú te fijas, siempre te informan que hay cierta cantidad de coliformes permitidos. Ya, Las piscinas no son estériles, o sea, Claro. igual hay coliformes y la cloran para eliminar esos gérmenes, pero no se eliminan 100%. Entonces hay un nivel de coliformes permitidos. claro. Y basta un coliforme, un par de coliformes que se metan y se empiezan a multiplicar para que provocan una infección. Estamos hablando entonces de no más de media hora en la piscina, Salir, orinar, orinar, y ahí puede volver a... Ujú. Y eso es como para vaciar... para arrastrar todo lo que para pudiera haber arrastrar entrado. todos los gérmenes. Gérmenes. Doctora, ¿alguna otra mala práctica que se haga en niños? Partamos desde chiquititos. Ya. El Hablemos retiro entonces precoz. de prevención. Ya, hablemos de prevención. Porque finalmente acá, Esa es la idea. en este programa, claro, siempre hablamos de prevención. Es mejor prevenir que curar. Sí. Así que, ¿cuáles serían los consejos o las cosas que deberíamos tener en consideración para prevenir este tipo de infecciones? A ver, lo principal y empezando desde lo más pequeño es, bueno, mientras use el pañal el niño, tratar siempre de el cambio frecuente, especialmente cuando el niño ha defecado, ¿cierto? Ya, Para retirar, en el fondo, la deposición que pudiera haber quedado, no usar las toallitas húmedas, más allá que en casos excepcionales. Ah, Lo ideal es el lavado con agua en la llave, ¿cierto? Agua corriendo. Evitar entonces al máximo el uso de toallitas húmedas. ¿hay algo por cual no se puede usar? Ni las más hipoalergénicas, igual tienen Ya. compuestos químicos, la piel de los Tienen bebés es perfume, muy tienen un delicada. montón de... Entonces irritan, alteran el pH de la zona perineal y por lo tanto favorecen muchas veces la proliferación de algunos gérmenes. Ya, Ya. eso es importante también. Entonces, no las toallitas húmedas, el cambio, digamos, Frecuente frecuente del pañal, si es que el niño sobre todo ha defecado, ¿cierto? Y el no retiro precozmente del pañal, Ya. lo normal o lo habitual, lo que debería ser, digamos, es después de los 3 años para el día y después de los 4 o 5 años para la noche. Y esto está dado por, en el fondo, el desarrollo del niño y por su madurez. El pañal de día debería sacarse cuando el niño sea lo suficientemente autovalente como para ir al baño por sí solo. Estamos hablando de desabrochar el pantalón, bajar el pantalón, sentarse ya sea en el baño o en alguna, digamos, recipiente que se use para orinar. Claro. Y eso debería ser el niño independiente. Y eso se adquiere después de los 3 años. Después de los 3 años. Pero, doctora, pasa mucho que los papás apuran ese proceso y quieren que ojalá el niño lo antes posible deje los pañales. Eso entonces no es recomendado. No es recomendado. La verdad es que los niños muchas veces, algunos son muy desarrollados, digamos, y pueden hacerlo antes. Ya. Si el niño por sí solo lo logra antes, en realidad uno no le puede impedir que no lo haga, digamos. Ya. Pero no forzarlo a, ya, esta semana sacamos el pañal y nunca más pañal, como se hacía, era una práctica que se hacía antes en los jardines infantiles, o sea, estamos hablando antes hace 2 años, ¿ya? Recién hasta hace 2 años atrás, a fines del 2017 en realidad, se exigía que para el niño entrar después de los 2 años a la sala cuna debía ir sin pañales. Claro. Y eso era una aberración. Ahí, desde esa fecha en adelante, se publicó un decreto, en el fondo, en que dice que no se puede exigir que el niño vaya sin pañales después de los 2 años de edad. O sea, el niño va a decir su ritmo. ¿Esto a qué responde finalmente? El hecho de no quitarle el pañal antes. Lo que pasa es que la micción es una, digamos, una secuencia de impulsos y de señales que es bien elaborada. Entonces, se va adquiriendo en la medida que se adquiere el desarrollo neurológico completo. Y el desarrollo neurológico, digamos, hacia distal en la columna vertebral, que es lo que da la inervación a la vejiga, está muy a distal, por lo tanto es lo último que casi que madura dentro de todo el desarrollo neurológico de los niños. Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, es por etapas. El niño es complicado. Primero le cuesta, o sea, lo primero que aprende es a iniciar la micción. Pero una vez que el niño inicia la micción, no puede interrumpirla. Por ejemplo, como nosotros, interrumpimos y nos vamos.
En cambio, un niño, si inicia la misión completa. ¿Ya? Y es por eso que tenemos que el niño se moja, por ejemplo, completo, y no es que un par de gotitas cuando son muy pequeñitos. Después es capaz de iniciar y cortar. Después es capaz de retener más allá de lo que pudiera ser su capacidad vesical. O sea, son etapas del desarrollo que se va logrando en la medida que el niño va creciendo. Ya, tiene que ver con eso también. Con Entonces. maduración neurológica. Totalmente. Entonces, no sacar el pañal antes de los 3 años. Yo creo que aquí mucha gente Salvo que el niño salvo que el niño, especialmente las niñas, son muy precoces en eso. Ah, y las ya. niñas, pero si ella es capaz de sacarse el pañal, o sea, de ir al baño sola. Ya. Cuando O sea, no presionarlo, digamos. No presionarlo, Ya. Exactamente. Eso es lo que hay que evitar. Evitar. Eso es porque si retiene la orina también produce una infección, ¿o no? Lo que pasa es que lo que generamos con esto es, en el fondo, son niños que después a la larga van a tener problemas porque empiezan con el problema del mal hábito miccional. Ya. Que es la otra etapa en donde viene todo el resto de lo que es la prevención. Ya. ¿Ya? Que en el fondo la mejor manera de prevenir la infección urinaria en niños y en adultos en general es la micción frecuente. Ya. O sea, en el fondo el vaciado frecuente de la vejiga, que es lo que en el fondo es como este arrastre que yo te decía en las piscinas, es eliminar todo lo que pudiera estar adentro. Después de 3 horas los gérmenes ya se multiplican y empiezan a invadir. Por lo tanto, uno debería orinar con un límite de cada 3 horas. Ya. Eso para adultos también corre. Para cualquier edad. No más de 3 horas es algo que yo creo que no todos cumplen, ¿eh? No. De hecho, acá yo sé que muchos de los colegas que estamos acá nos sentamos en el escritorio y no se mueven nunca no nos más. movemos. Bueno, ese es el riesgo. El riesgo es que la orina retenida va a favorecer el desarrollo de los gérmenes y estos van a contaminar y producir infecciones urinarias. Ya. Y es por eso que Claro. las niñas, sobre todo, es mayor el número de infecciones urinarias ya después de la edad preescolar y escolar, porque obviamente para todas las niñas es una lata ir al baño, es una lata en el colegio ir al baño. Siempre hay alguna excusa, que el baño está de mal olor, que el baño está sucio, pero la verdad es que yo siempre les digo que es peor la suciedad y el olor que hay dentro de mi vejiga cuando yo he retenido la orina más allá de 3 horas. O sea, a las 4 o 5 horas, si yo pudiera así ver esa orina, siempre va a estar peor que un baño muy sucio. ¿Un baño muy sucio puede también transmitir alguna infección? No. Ya. No, Eso las es importante. infecciones las infecciones urinarias no se contagian en los baños. Ya. Es por la orina que tengo Es por la orina retenida y que tengo que ir al baño. por mi aseo de la zona perineal, Ya, porque como yo te decía, igual si el niño se limpia mal, y siempre decimos nosotros que debe limpiarse de adelante hacia atrás, de manera de no arrastrar los gérmenes desde la zona perianal hacia la zona genital, ¿cierto? Entonces va mucho en lo que es el lavado, en el orinar frecuentemente, en el hábito defecatorio, la constipación igual produce muchas infecciones urinarias. ¿Ya? Entonces también prevenir la constipación, comer harta fibra, tomar harto líquido para producir más orina aún y de esta manera generar un buen lavado vesical. Realizando un limpiado, totalmente. Estábamos hablando entonces de prevención. Usted nos dice el lavado, el ir frecuentemente al baño, no retirar los pañales antes de los 3 años en el día, 4 años en la noche. ¿Qué otro elemento podemos hacer para prevenir la infección urinaria en niños? A ver, las piscinas, ya lo dijimos. Sí, la piscina, limpieza, o eso es... Como en general es eso, sí, en realidad son como buenas el gran eslabón que hace la diferencia, digamos, es la micción frecuente. Ya, o sea, hay que entender que uno tiene que ir al baño muchas veces en el día. 3 horas sería el límite máximo. Ya, perfecto. Para realizar entonces esta limpieza, esta evacuación de todos los gérmenes y bacterias que tenemos en la vejiga, en este caso. Sí. Eso es muy importante entonces. La limpieza también. Y bueno, los niños con pañales es un poquito más complicado porque ahí hay que cuidar mucho de que se esté realizando el cambio de pañales dentro de los tiempos adecuados, ¿cierto? Sí. Doctora, hay mitos asociados a comida. ¿Hay alguna comida que produzca más posibilidad de tener una infección urinaria o que prevenga alguna infección urinaria? Por ejemplo, se habla del arándano. También yo he escuchado del pelo de choclo que se ocupa como agüita. No, a ver. ¿O son recetas de abuelita nomás? Así como comida que produzca infección urinaria, no. Ya. Sí está demostrado más que el arándano, el cranberry. ¿Ya? El uso de cranberry, los adultos de hecho lo utilizan como un medicamento de prevención o como un elemento de prevención, digamos, que
De hecho, lo venden en cápsulas o venden en jugo Claro. de cranberry. En polvo también. Hay estudios hechos, estudios controlados, qué sé yo, en adultos, que demuestran que sí, que el cranberry se puede utilizar para la prevención de infección urinaria. Desgraciadamente en niños no tenemos estudios realizados de esa manera. Nosotros cuando tenemos un niño con una infección urinaria al que lo vamos a estudiar, digamos algunas malformaciones o algunas causas específicas, iniciamos un medicamento que usamos como prevención de infección urinaria mientras logramos determinar cuál fue la causa de su infección urinaria. Pero no podemos recomendar el cranberry como única medida de prevención, Claro. porque no existen estudios que demuestren que en niños como tratamiento solo sea, digamos, suficiente. Ya. A veces lo usamos, digamos, y si las mamás tienen la posibilidad de darle cranberry, está bien, porque es un acidificador, finalmente acidifica la orina y obviamente la acidificación de la orina va a impedir la proliferación del germen. Ah, ese es el fin que tiene Ese es el el fin. cranberry entonces. Ujú. ¿Y se usa más en adultos? En adultos es más propenso Las mujeres, generar infección urinaria, ¿no? las mu- Después de cierta edad. o sea, no es que sea más propenso, sino que las mujeres de por sí, ya desde la edad escolar para adelante, somos muy malas para ir al baño. Ya. Entonces, por lo tanto, siempre tenemos mucho más riesgo de infección urinaria. Pero ¿no hay algo asociado a la edad, por ejemplo, que después de cierta cantidad de años, entre hombres y mujeres, que se generen más frecuentemente infección urinaria? O sea, sí, pues pero desde la edad escolar Ah, ya, está es sí o sí relacionado, ahí, sí, ya. No está tiene que ver relacionado con... con el Ya, hecho de ir al baño. O sea, siempre vemos que siempre es la mujer conducta se entonces. complica mucho en ir al baño. O sea, todo nos complica que está frío, que está lejos, que está sucio, que cómo voy a ir sola. En cambio, para el hombre es mucho más fácil, se supone, ir al baño, digamos, a Claro. orinar. Ujú. Estamos hablando con la doctora Patricia Mella sobre infección urinaria en niños. Hablamos sobre cómo prevenirlas. Bueno, hablamos sobre qué es lo que son, cómo se tratan. Yo creo que entender que uno tiene una carga bacterial es clave para poder realizar todo el trabajo de prevención. Porque ahí está asociado el tema de la limpieza, el tema de ir al baño frecuentemente, el tema de no quedarse con el pañal mucho tiempo, Ujú. no estar tampoco expuesto a bacterias como las de la piscina o las de las aguas contaminadas. Eh, ¿Existe alguna vinculación entre el proceso de menstruación e infección urinaria? A veces sí, depende también un poco de la cosa higiénica. Ya, Si está mucho tiempo también. con la toallita, ¿cierto? Y si no, ahí es lo mismo, vale lo mismo que el pañal. O sea, hay que hacer un cambio frecuente para impedir en el fondo que los gérmenes que van a estar en contacto con la zona genital puedan infectar. Tiene que ver también con, Con medidas de aseo. claro, con las medidas de aseo. Doctora, en caso de alguna de estas cosas, usted nos decía, hay que acudir a médico, ¿cierto? En caso de una emergencia, cuando ya detectamos alguno de estos síntomas, en la urgencia del hospital se recibe este tipo de casos, ¿cierto? O sea, si el niño empieza con los síntomas bajos, digamos, los síntomas iniciales, que es el dolor al orinar, hacer pipí frecuentemente, de a poquito, puede consultar a su pediatra o a su médico dando el consultorio, de manera que éste le pueda pedir el examen de orina. Ah, ya. En Ahora Isofam ya, también se puede hacer. sí, se puede hacer perfectamente. Ahora, si bien el niño ya tiene fiebre elevada, mayor compromiso del estado general, la idea es que ocurra a algún servicio de urgencia, de manera que se le haga el examen, alguien lo pueda ver en el momento, digamos, al menos la primera parte del examen, y pueda decidir si es sugerente o no de infección urinaria e iniciar un tratamiento precoz, porque en el fondo el riesgo de retardar el inicio de un tratamiento, especialmente cuando estamos pensando en una pielonefritis, o sea, una infección alta con fiebre, ¿cierto?, es que vaya dejando cicatrices renales. Ya. Y habitualmente el que tiene una infección urinaria tiene más riesgo de tener otra y otra e ir sumando cicatrices en el riñón. Claro. Hay un porcentaje de adultos que está en diálisis o que ha sido trasplantado y que en el fondo su causa de llegar a esta falla renal terminal ha sido muchas infecciones urinarias en la vida. Mm. Bueno, y lo otro también las conductas, como nos decía usted. Una mala conducta desde pequeño se va a replicar O en el sea, futuro. es un hábito y los Claro. hábitos cuestan y hay que forjarlos desde pequeñitos. Totalmente. Doctora, se nos está acabando el tiempo. Le agradecemos su presencia acá en Entrevistos para conversar sobre este tema que yo creo que es tan importante, la crianza en los primeros años de los niños. Muchas gracias por la posibilidad. Y muchas gracias también a todas las personas que nos están viendo. Recuerde que puede revisar esta y todas las entrevistas en nuestra página web ufromedios.cl. Muchas gracias y buenos días.